Hola a todas y todos, espero se encuentren muy bien. Como siempre, el día de hoy vamos a hablar sobre la memoria. Vamos a hablar de dos factores que facilitan la memoria, así como también les voy a dar algunos consejos, experiencias y algunos comentarios para poder recordar mejor y para poder memorizar una que otra cosa. Y bueno, comencemos. Evidentemente, la mayor parte de lo que se aprende no es de ninguna utilidad salvo que se recuerde. Por ejemplo, y sé que todos lo hemos observado y hemos pasado por esto, será ingenuo suponer que el profesor, que es una enciclopedia ambulante de conocimientos técnicos de una materia técnica, no podría recordar dónde puso su lápiz si intenta recordar dónde lo puso. Su imposibilidad para recordar se debe al hecho de no haber prestado atención a lo que estaba haciendo. No olvidó en dónde puso su lápiz, realmente nunca notó dónde lo puso. Muchos estudiantes que se quejan de tener mala memoria realmente nunca prestaron atención a las cosas que dicen no recordar. En sus estudios, si realmente te esfuerzas por localizar los datos importantes y archivarlos en tu mente como referencia permanente, podrás recordarlos más y mejor de lo que generalmente lo hacías. No te limites a decir lamentándote, sencillamente no puedo recordar las cosas, porque tu memoria es bastante buena para que te sirva satisfactoriamente si la usas como se debe. Tienes la suficiente capacidad mental para recordar lo que sea necesario, sobreentendiéndose que usarás esa habilidad en la forma en que te explicaré a continuación. Hay dos puntos principales que te ayudarán a aprovechar tu memoria para que ésta sea más eficiente. El primero es el propósito de recordar. Cuando tienes una cita para el sábado, por ejemplo, tú la recuerdas. Indudablemente que cuando hiciste tus planes para esa cita del sábado, tu intención era recordarlos y recordar la cita. Por lo tanto, cuando estés escuchando una clase o leyendo un trabajo, afirma y repite: aquí hay algo que necesito recordar, aquí hay algo que voy a retener por ser importante que lo recuerde. Solamente esto permitirá a una persona común duplicar la eficacia de tu memoria. La mayoría de los llamados olvidadizos o distraídos, como muchos de nosotros lo decimos e incluso nos llegamos a referir a nosotros mismos como esto, realmente no son así porque carezcan de la capacidad para recordar algo, sino simplemente porque fallan al intentar recordar. Por ejemplo, y sé que la mayoría de nosotros lo ha visto, ha presenciado, es que sería ingenuo suponer que el profesor, que es una enciclopedia andante, lleno de conocimientos, de términos técnicos, de una materia técnica, no pudiera recordar dónde puso su lápiz si intenta recordar dónde lo puso. Su imposibilidad para recordar se debe al hecho de no haber prestado atención a lo que estaba haciendo. No olvidó en dónde puso su lápiz, porque realmente nunca notó dónde lo puso. Muchos estudiantes que se quejan de tener mala memoria realmente nunca prestaron atención a las cosas que dicen no recordar. En tus estudios, si realmente te esfuerzas por localizar los datos importantes y archivarlos en tu mente como referencia permanente, podrás recordarlos más y mejor de lo que generalmente lo hacías. El segundo factor que se debe tener en cuenta para desarrollar tu memoria consiste en conocer bien el material. Cuanto más hechos puedas relacionar con una materia, mejor la recordarás. Por ejemplo, si además de saber el nombre de un señor, conoces también el de su esposa y el de sus hijos, cuál es el aspecto de ese señor y qué hace para ganarse la vida, resultará más fácil recordar su nombre que si le ignoras todo acerca de él, salvo que se llama, por ejemplo, Juan Pérez. El reunir y organizar un grupo de ideas para que se relacionen entre sí y se asocien en tu mente te ayudará a recordarlas mucho mejor que si intentas acordarte de cada una de las ideas por separado.
lo cual, como puedes ver, es otra forma de obtener la idea total, la organización. La mayor parte de los cursos para mejorar la memoria de los que has oído hablar se basan en este principio de la asociación de ideas. Otra forma para recordar las cosas realmente es entendiéndolas, no aprendiéndotelas al pie de la letra. Por ejemplo, un concepto, aprendértelo tal cual, porque realmente va a ser difícil, ya que si se te olvida una pequeña palabra de ahí, te vas a quedar en blanco, porque te estás mecanizando y realmente no estás entendiendo lo que realmente significa. Por lo tanto, un consejo u otra técnica es que entiendas lo que quieres aprender. No memorices tal cual, sino que lo entiendas y después puedas expresarlo con tus propias palabras. Por ejemplo, relacionando ciertas cosas. Por ejemplo, si es un concepto, relacionarlo con tal cosa o algo que viste, una palabra clave que te haga referencia a eso que quieres memorizar o aprendértelo. También no esperes que será muy rápido aprenderte las cosas. Por ejemplo, si quieres estudiar para un examen y quieres realmente aprender las cosas, lo vas a hacer un día antes, porque tal vez ese conocimiento, eso nuevo que quieras aprender, no se va a quedar de manera indefinida en tu memoria y lo vas a recordar tal cual. Por eso es importante también estudiar con anticipación, estudiar a su debido tiempo, estudiar correctamente. No sé, por ejemplo, una semana antes estudiar un tema, luego otro tema, después todos juntos y recordarlos constantemente. Por ejemplo, cuando de chicos empezábamos a aprender las tablas de multiplicar, estas no las aprendimos repasando una vez y ya después no las sabíamos de memoria, sino que fueron muchas veces repasar una por una hasta que ya no las sabíamos de memoria. Lo mismo pasa con las fórmulas, con materias como por ejemplo cálculo. A lo mejor relacionas una que otra fórmula con alguna palabra, con alguna letra, etcétera. Pero por ejemplo es diferente en aquellas materias que son más sociales, humanidades, como por ejemplo en la mía, que es derecho. Yo no memorizo ni es recomendable hacer esto, sino que primero entiendo, comprendo, lo interpreto, el concepto o lo que estoy leyendo o estudiando, y ya después yo lo digo con mis propias palabras, porque se me hace más fácil y entiendo de mejor manera. Y si lo hubiera memorizado, realmente no habría aprendido de una buena manera, ni siquiera habría entendido lo que es tal vez esa definición, y me hubiera quedado en blanco y no sabría qué escribir o decir si se me olvida, por ejemplo, una palabra de ese concepto. Lo mismo pasa cuando pasas a exponer o vas a dar una clase o conferencia. Si lo que quieres hacer es aprenderte de memoria todo el material, realmente no te va a servir de mucho, porque te puedes quedar en blanco si se te llega a olvidar una palabra o alguna cosa que tú memorizaste. Por eso es mucho mejor entenderlo para que después tú puedas libremente explicar, porque a ese material ya lo entendiste, ya lo comprendiste. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Realmente, como siempre, espero les sirva de algo estos consejos, esta pequeña plática que les di acerca de la memoria, y nos vemos hasta la próxima.